La entrada mesiánica en Jerusalén. Mateo, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron al asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret, en Galilea. La expulsión de los vendedores del templo. Mateo, capítulo 21, versículo 12 hasta el versículo 17. Después, Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban allí, derribando las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. Y les decía: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En el templo se le acercaron varios ciegos y paralíticos, y él los curó. Al ver los prodigios que acababa de hacer, y a los niños que gritaban en el templo: Hosana el Hijo de David, los sumos sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Sí, respondió Jesús, pero nunca han leído este pasaje. De la boca de las criaturas y de los niños de pecho has hecho brotar una alabanza. Enseguida los dejó y salió de la ciudad para ir a Betania, donde pasó la noche. Maldición de la higuera estéril. Mateo, capítulo 21, versículo 18 hasta el versículo 22. A la mañana temprano, mientras regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera cerca del camino, se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo: nunca volverás a dar fruto. Y la higuera se secó de inmediato. Cuando vieron esto, los discípulos dijeron llenos de asombro: ¿cómo se ha secado la higuera tan repentinamente? Jesús les respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo acabo de hacer con la higuera, sino que podrán decir a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, y así lo hará. Todo lo que pidan en la oración con fe, lo alcanzarán. Discusión sobre la autoridad de Jesús. Mateo, capítulo 21, versículo 23 hasta el versículo 27. Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, para decirle:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá: entonces, ¿por qué no creyeron en Él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, le respondió: entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. La parábola de los dos hijos. Mateo, capítulo 21, versículo 28, hasta el versículo 32. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y dirigiéndose al primero, le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. La parábola de los viñadores homicidas. Mateo, capítulo 21, versículo 33, hasta el versículo 46. Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para recibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero lo trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud,
que lo consideraba un profeta.